Nunca antes había consentido ceder a la tentación de la incertidumbre, pero esa noche murmullaba promesas que oscurecían mi precaución normal. La atmósfera reverberaba con una energía diferente que acariciaba mis sentidos y retaba mis límites. Sentí que el aire a mi alrededor se espesoría, como si la noche misma me convocara a liberarme de algo profundo y olvidado. El rostro que se veía en el cristal del taxi era casi irreconocible, con los ojos cargados de una combinación de deseo y ansiedad, los labios entreabiertos en un suspiro callado, el murmullo suave de la lluvia golpeando el techo del coche. Creaba una melodía íntima y acogedora. Él, con esa mirada que parecía guardar secretos en el fondo de sus ojos, me enviaba destellos que no podía evitar devolver. A pesar de que sus manos eran breves y calculadas, al tocar el volante, mi corazón se aceleraba incontrolablemente con cada mínimo movimiento. La distancia que antes nos separaba se desvanecía con cada palabra fluida, con cada pausa que nos hacía encontrarnos en un equilibrio frágil y eléctrico. Al sugerirle que tomáramos una ruta distinta para llegar a ese parque distante, un refugio escasamente iluminado, ideal para el secreto que nos nacía entre las manos, percibí como la noche latía al unísono conmigo. Cuando estacionamos, la lluvia nos cubrió con una cortina que parecía separarnos del mundo, dejando únicamente el eco de nuestras respiraciones y el delicado roce de nuestras manos, las cuales se encontraron sin intermediarios por primera vez. Fue entonces que el silencio se rompió, no con palabras, sino con el suave contacto húmedo de sus labios sobre los míos, un breve roce que encendía la piel y resonaba en lo más hondo del pecho. Su aliento, que era cálido y próximo, se combinaba con el olor a tierra húmeda y la esencia que él portaba consigo. Todo ello penetraba en mis sentidos, provocándome una pérdida de control y un encuentro simultáneo. Sus dedos dibujaban senderos invisibles en mi espalda, produciendo suspiros que se mezclaban con el ruido rítmico de la lluvia. El mundo se limitó a ese pequeño espacio en el que cada roce encendía una chispa y el lenguaje se convertía en silencios expresados mediante movimiento. Experimenté la solidez de su cuerpo contra el mío y, a pesar de estar tan cerca, entre nosotros existía un abismo de posibilidades. Él podría ser un desconocido, un momento fugaz, o el inicio de algo que cambiaría mi historia para siempre. En ese momento, toda incertidumbre desapareció. El torrente de emociones que nos abrumaba no podía ser competido ni por la lógica ni por el miedo. La tensión se hacía evidente, como una cuerda que se estira hasta el límite. Nuestra conexión era un pacto tácito, una invitación callada que prometía romper reglas y crear nuevas realidades. Y así, mientras la lluvia bailaba en un ritmo hipnotizante y el reloj parecía detenerse, la noche acogía nuestra historia secreta y vibrante, que apenas empezaba. Quedarse atrapada en ese momento con él, en aquel espacio reducido, a resguardo del mundo, ocasionó que el tiempo se esfumara hasta casi desaparecer. Tuve la sensación de que cada latido vibraba con una intensidad desconocida, como si mis sentidos despertaran de un prolongado letargo. Esa noche me pedía valor, y a pesar de que una parte de mí se resistía a rendirse, la otra se entregaba sin reservas, anhelando descubrir territorios nuevos, inciertos y deliciosamente prohibidos. Sus dedos, suaves pero firmes, iniciaron un recorrido que parecía grabar cada contorno de mi figura, como si tuvieran miedo de olvidar en un instante cada línea y cada curva. Las caricias eran un lenguaje por sí solas, una conversación en la que nos comunicábamos sin utilizar palabras y nos comprendíamos con un susurro silencioso. La piel erizada, al entrar en contacto con él, percibía el calor de un fuego que apenas empezaba a encenderse, y a pesar de que nuestras miradas se cruzaban frecuentemente, en ocasiones elegíamos extraviarlas en el terreno esquivo de una caricia o un suspiro reprimido. Podría asegurar que el silencio entre nosotros pesaba más que el aire. Se sentía espeso, cargado de promesas y con una energía parecida a la de una tormenta eléctrica
a punto de estallar. La lluvia continuaba su ritmo triste, acompañando con música cada momento, y la luz tenue de las farolas a lo lejos dibujaba sombras que nos envolvían en un escenario en el que solo éramos importantes nosotros. Se acercó un poco más, de forma inapreciable, como si su gesto pudiera desatar toda la tormenta reprimida. El roce de nuestras manos se tornó más insistente, buscando entrelazar cuerpos y almas, pero todavía conservaba una duda casi deliciosa que lo hacía aún más. Fue en ese momento cuando entendí la enorme variedad de sentimientos que una persona puede evocar en tan solo un corto periodo en temor oculto, deseo, cautela y curiosidad, todos ellos entrelazados en la misma página de esta historia callada. Me encontré en un estado intermedio entre la seguridad del desconocimiento y el embriagador vértigo de lo inesperado. Me sentí tentada a tomar la clave, pese a que temía lo que podría significar, porque había algo en su sonrisa que encerraba, un misterio que quería resolver. Así que cuando su cara se acercó a mí con esa expresión, llena de una promesa casi palpable, me di cuenta de que no había marcha atrás. No era simplemente un encuentro fugaz, sino una oportunidad para explorar aspectos de mí misma que había mantenido escondidos tal vez por temor o por hábito. Sin embargo, la sinceridad que había en sus ojos desarmaba mis defensas y despertaba esa parte de mí que había deseado sin darme cuenta. Un suspiro se me escapó de los labios cuando sus labios acariciaron mi cuello con una dulzura casi dolorosa. El roce era pura electricidad, un toque que alcanzaba el alma y agitando las tormentas internas. Sentí un temblor, pero no de miedo, debido a la combinación de sensaciones. Era la emoción y el deseo de dedicarme a ese instante detenido en el tiempo en el que solo estábamos tú y yo. La noche continuaba siendo un espectador mudo de este juego delicado, en el que cada roce y cada suspiro dejaba una trama imperceptible que solo nosotros éramos capaces de notar. No requeríamos palabras. La tensión era evidente y la promesa explícita. Estábamos iniciando algo que era imposible de controlar. El tibio tintinear de la lluvia en el taxi parecía transmitir el ritmo de nuestros corazones acelerados, un compás que danzaba entre lo inevitable y lo prohibido. Sentía sus manos acariciándome con un tacto que iba más allá de lo físico, como si cada roce buscara revelar los secretos que se ocultaban en las partes más íntimas de mi ser. Era una danza callada, sin apuro ni interrupción, en la que cada movimiento moría y resurgía en la suspicacia de la espera. Me atreví a observar su rostro, contemplando las líneas firmes y seductoras que el tiempo y la experiencia habían esbozado, cuestionándome qué relatos escondía su sonrisa enigmática. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, el aire se volvía espeso y cargado de una tensión que llegaba a ser insoportable. Pero en vez de asustarme, me atraía con fuerza incontrolable. Él bajó un poco la cabeza, y el eco de su respiración rozó mi piel como si fuera una promesa velada. No fue necesario que habláramos. El contacto de sus dedos en mi mejilla, tibios y firmes, desmoronó las barreras que me quedaban. Una corriente eléctrica recorrió mi espalda, despierta y temblorosa ante la proximidad que se hacía cada vez más íntima y profunda. Así, se deslizó entre nosotros un susurro, en una confesión silenciosa que solo el corazón podía oír. El fulgor en sus ojos revelaba anhelos que hasta entonces me eran desconocidos y una fragilidad que lo hacía todo aún más irresistible. Sentí que el anhelo se entrelazaba con la incertidumbre, como si ambos nos encontráramos en un equilibrio frágil que únicamente nosotros éramos capaces de mantener. El taxi, que antes era un vehículo ordinario, se volvió un escondite secreto, un santuario en el cual las reglas del mundo exterior no tenían lugar. El espacio entre nosotros se redujo hasta casi desaparecer, y experimenté el calor de su cuerpo como una especie de faro que dirigía cada fibra de mi ser hacia un compromiso que iba más allá de palabras y gestos. Acaricié con mis manos su pecho, sintiendo la firmeza bajo la tela, un mar sereno que ocultaba sus propias tormentas. Él dejó que sus brazos me rodearan la cintura de manera suave, tirándome
sin apuro, como si supiera que el tiempo era nuestro aliado y no nuestro enemigo. Respondió con un suspiro contenido. Ese roce sutil, esa proximidad tan cálida como incómoda, establecía un lazo invisible que retaba la razón y sus imposiciones. Un momento se prolongó en una corta eternidad, llena de significados ocultos y promesas sin descubrir. El aire espeso de deseo y humedad nos cubría con un abrazo imperceptible que nos apartaba del mundo, y experimenté la sensación de estar atrapada en una red hecha con hilos de misterio y pasión, a la vez fascinante. A medida que la noche transcurría, la tensión entre nosotros aumentaba sin cesar, similar a como el viento más suave aviva un fuego. Cada mirada era una demanda silenciosa, y cada caricia contenía un universo de sensaciones. Elliot ya no se podía negar, y a pesar de que las dudas estaban presentes en nuestros ojos, tanto en los míos como en los suyos, la fuerza que nos impulsaba a estar allí era incontrolable. Experimenté la magia de aquel momento singular, en el que parecía que todo era posible, y los relojes no tenían en cuenta la duración de las emociones. Me dejé llevar por la incertidumbre, aferrándome a la emoción de lo que no se puede hacer, con el compromiso ideal de que esta noche alteraría para siempre mi vida. La lluvia empezó a aumentar su intensidad, cada gota golpeando con más frecuencia el techo del taxi. Sin embargo, dentro de nuestro pequeño mundo, la tempestad apenas se notaba. Mi cuerpo reaccionaba con una combinación de nervios y excitación reprimida, como si cada arroz tuviese el potencial de romper la delicada armonía que teníamos. El resplandor tenue y difuso que penetraba por la ventana esbozaba las sombras de nuestros rostros, generando un juego de luces y oscuridad que incrementaba el misterio de la conexión entre nosotros. Sentí que sus dedos se deslizaban lentamente por el borde de mi cuello y se detenían solo un momento para trazar una línea invisible, rebosante de secretos a medio revelar y promesas. La piel erizada bajo su contacto parecía identificar un nuevo territorio, un mapa de sensaciones que investigábamos sin apuro, pero con total dedicación. La respiración se volvió más irregular y profunda, como una sinfonía silenciosa, que marcaba el compás de ese instante magnético. Me sorprendí a mí misma deseando que aquel instante durara para siempre, que el mundo exterior se desvaneciera y que solo nosotros dos, al borde de lo sublime y lo prohibido, permanecieran. El roce de sus labios cerca de mi oído fue como una caricia delicada que hizo despertar cada célula de mi ser. Un adverbio mudo que añadía un nuevo matiz a la conversación sin palabras que teníamos. En ese momento sentí que podría perderme en la profundidad de sus ojos. Esa combinación de duda y determinación que convertía cada contacto en un conflicto entre el deseo y la razón. Sus manos, pese a ser firmes, se movían con una suavidad que parecía apreciar mi entrega sin exigir más, protegiendo cada verso de nuestro poema, oculto entre susurros y miradas. Y, no obstante, una parte de mí sabía que estábamos jugando con fuego, con cada arroz y cada murmullo. La línea divisoria entre lo permitido y lo que no se permitía se volvía menos clara. El olor a lluvia combinado con su esencia formaba una mezcla embriagadora que nublaba mi criterio. Existía un riesgo oculto, una pregunta sin voz que se cernía en el aire. ¿Me atrevería a cruzar el umbral hacia lo desconocido? Mi corazón latía con frenesí, sabiendo que aquel encuentro podría ser el comienzo de una historia improbable o simplemente un momento efímero que quedaría grabado en un rincón oculto de la memoria. Sin embargo, justo cuando pensaba en dar un paso atrás, su mano se encontró con la mía y me la apretó suavemente. Era como un ancla que confirmaba nuestra complicidad y el pacto tácito que habíamos acordado sin necesidad de decirlo. Tuvimos que hablar. Las emociones se deslizaron en un idioma que solamente nosotros comprendíamos, una combinación de anhelos, miedos y esperanzas que formaban una red invisible a nuestro alrededor. La noche parecía insinuarnos que el destino estaba a punto de escribir una página distinta, y yo me sentí preparada para continuar la ruta. Pese a las sombras que acechaban
en la lejanía. Entendí que aquella noche no sería fácil de olvidar entre susurros, caricias y los fulgores danzantes de la ciudad que se reflejaban en nuestros ojos. Y a pesar de que el futuro era incierto, sabía que cada elección y cada toque pequeño traía consigo una fuerza irresistible que nos impulsaba hacia la próxima página. La lluvia se intensificaba, pero dentro del taxi, en susurros que se volvían silencios elocuentes, el mundo parecía resumirse a ese momento fragante de promesas. Sentía que la calidez de su mirada recaía sobre mí, tan fuerte que casi podía trazar en mi piel las formas invisibles de ese vínculo que se formaba sin apuros, pero con una urgencia desmedida. Su proximidad se volvió un imán delicado e irresistible, a pesar de que mi mente fluctuaba entre la razón y el ímpetu. Mi cuerpo, sin embargo, reaccionaba, rompiendo las barreras restantes. Sus manos ya no eran únicamente caricias, sino mapas que surcaban mi piel con una combinación de admiración y urgencia reprimida. Cada roce era un suspiro reprimido, una aspiración que se negaba a ser solo un pensamiento distante. Sentía que el tiempo se expandía y contraía siguiendo el ritmo de nuestra respiración entrecortada. El interior del taxi era una cápsula en la que nada más contaba un juego de luces y sombras, donde cada roce minúsculo parecía tener el peso de un universo compartido. Los minutos se esfumaban, dejando solamente la palpable presencia de esa vibrante tensión que nos retaba a atravesar la frontera inobservable entre lo permitido y lo prohibido. Él, con la tranquilidad de alguien que sabe manejar la situación, mantenía mi mirada y parecía aguardar una señal, un gesto que indicara que yo estaba lista también para entregarme sin límites. Ese silencio, esa espera, que era simultáneamente un dulce tormento y una promesa, me asombraba. El roce de sus labios junto a mi oído fue el anticipo de un poema que aún no estábamos preparados para leer en su totalidad, pero que ya se percibía vibrante en cada célula de mi ser. Mi piel reaccionaba a cada palabra que no se decía, estremeciéndose por la expectativa y la emoción reprimida. La relación entre nosotros era como un fuego encendido bajo la ceniza, imperceptible para los demás, pero ardiente para quienes conocíamos cómo hallarla. Me dejé llevar un poco más, atrapada en ese limbo entre la precaución y el deseo. Cada contacto cuidadoso y significativo era una invitación para avanzar, para desafiar las reglas que me habían impuesto. Y a pesar de que las dudas continuaban acechando, me di cuenta de que la fascinación que él provocaba en mí era una fuerza imposible de pasar por alto. Su mano se deslizaba por mi brazo lentamente, con una certeza que me hizo temblar y me demostró que no estaba sola en esta incierta travesía. Sentí la fuerza del tacto, ese regalo mudo que se comunica sin hablar y establece una conexión profunda. Era más que solo una atracción física, era la promesa incompleta de algo capaz de cambiar no solo la noche, sino cada relato que creía saber sobre mí misma. Nuestro encuentro, detenido en la penumbra del taxi, se había transformado en un lugar donde la realidad se desvanecía, y cada gesto y cada suspiro contenían el eco de un futuro todavía no escrito. En medio de aquella tormenta emocional, sentí que estaba a punto de atravesar una puerta que me conduciría a conocer el lado más prohibido e intenso de mí misma. El tiempo avanzaba con un ritmo que me era desconocido, como si se hubiera estirado para acomodar cada emoción que bullía en mi interior. Algo había en la manera que sus dedos se enrollaban delicadamente en mi mano, una mezcla ideal entre ternura y un deseo vehemente que me forzaba a renunciar a cualquier intento de control. La lluvia continuaba marcando su melodía, una sinfonía sutil que acompañaba nuestro viaje íntimo a través de lo inevitable. Sus ojos parecían leer la historia que se ocultaba detrás de cada uno de mis gestos, traspasando lo visible y revelando secretos que ni siquiera yo había confesado. Ante esa mirada, me sentí despojada de ropa, vulnerable y poderosa simultáneamente, como si estuviera al borde de un precipicio al que deseaba arrojarme sin saber por qué. Lo que me cautivaba no era únicamente la atracción a nivel físico, era la promesa de una metamorfosis, de un despertar que vibraba con intensidad
en mi interior. El aire dentro del taxi se tornó denso, casi tangible. Cada respiración era un susurro lleno de complicidad y tensión. Su voz, suave y profunda, rompió el silencio como una caricia sonora, preguntándome en un tono que parecía más la revelación de un secreto que una simple pregunta, a la vez dulce y provocador. Sentí como un cosquilleo me recorría el cuerpo mientras mi respuesta surgía de un sitio que no había explorado antes. Cada contacto parecía trazar un mapa invisible entre nosotros, una cartografía de conexión y deseo que desafiaba las reglas y eliminaba los límites que habían delimitado mi mundo hasta ese momento. Su presencia era como un fuego contenido apenas entreabierto, y yo me sentía irremediablemente atraído a acercarme más, a añadir mi calor a aquella llama que nos amenazaba con devorarnos. Mis dedos, a pesar de temblar, estaban resueltos. Se enredaron con el borde de su camisa. Noté la suavidad de ésta mientras acercaba nuestras miradas, intentando encontrar en sus ojos la certeza de que no estaba sola en este viaje. Era una danza de silencios y suspiros, de promesas que no se habían verbalizado todavía, pero que se desvanecían en la intensidad del momento. Sentí cómo se entrelazaban el deseo y el miedo, creando un nudo apretado que parecía a punto de estallar en mil pedazos, mientras la distancia entre nosotros se reducía. Sin embargo, en vez de escapar, me dejé llevar por la corriente, me entregué sin reservas a la posibilidad de lo desconocido y a ese instante que nos convertía en cómplices de un secreto anónimo. El taxi, observador silencioso de nuestros sentimientos, continuaba siendo el refugio en el que lo prohibido siempre hallaba su espacio. Y a pesar de que manteníamos todavía cierta cautela, la energía que emanaba de nuestros cuerpos y de nuestras respiraciones coordinadas era un presagio indiscutible de lo que estaba por suceder. Cada momento en el taxi se convirtió en un mundo aparte, donde las palabras quedaban suspendidas y solo estaban presentes las sensaciones que surgían entre nosotros, frágiles y a la vez poderosas. Sentí como la calidez de su cuerpo empezaba a envolverme con una suavidad que era casi un susurro, un roce que no obstante provocaba en mí una corriente que atravesaba cada fibra de mi ser. La cercanía se transformó en un juego de silencios, cómplices y miradas intensas que expresaban lo que no nos atrevíamos a pronunciar en voz alta. Una mano temblorosa pero firme examinó con precaución el contorno de mi cintura, dibujando líneas imperceptibles que despertaban ecos adormecidos. Sus ojos parecían capturar cada una de mis reacciones como si fueran un mapa de un territorio prohibido y anhelado. El anhelo que ardía en mí y la sombra de la duda se entremezclaban, lo cual convertía cada roce en una lucha callada entre lo deseado y lo que de repente resonaba en la conciencia, como si se tratara de una corriente eléctrica. Percibí cómo la tensión en el ambiente aumentaba, poniendo en riesgo todas las medidas de precaución. Cada latido se volvía más fuerte, resonando en mis oídos como un tambor que marcaba el ritmo nocturno. En su abrazo había una promesa no escrita, un lenguaje que se fundamentaba en el roce de sus manos y la cadencia de nuestras respiraciones. Me acerqué levemente a él, regida por una combinación de valentía y vulnerabilidad, permitiendo que nuestros labios se unieran nuevamente en un beso que no era solamente de deseo, sino también de exploración y entrega callada. Era un roce que evitaba asignarle nombres, que se sustentaba en la metáfora de la pasión reprimida, y a pesar de eso, percibía la urgencia aumentando detrás de esa suavidad, en un contraste que electrificaba cada uno de mis poros en la lluvia. Caía con fuerza sobre el techo del taxi, marcando cada momento con un ritmo constante y fuerte, como el tambor de una batalla en la que luchábamos sin más armas que los suspiros, la mirada y el contacto, mientras nosotros éramos la tormenta personificada, una combinación explosiva de deseo y emoción. Apenas velados, el mundo exterior había quedado en un silencio indiferente. Sentí que nos habíamos cruzado una frontera invisible, pero real, el umbral hacia lo inevitable. Cuando finalmente nuestras manos se entrelazaron, mi pecho latía con una fuerza renovada
y una sonrisa traviesa se dibujó en mis labios, sabiendo que estábamos a un paso de saber hasta dónde nos conduciría aquella noche que parecía contener siglos. Una línea difusa se aproximaba al final, la cual prometía no un punto sino un inicio. Y en esa certeza llena de promesas y tensiones, me entregué al legado de aquella noche, consciente de que lo que estaba por suceder superaría todo lo que había conocido. Estamos atrapados en el latido fugaz de aquella noche, cuando cada aliento se transformaba en un secreto compartido, una promesa invisible que nuestras almas apenas se atrevían a tocar. El roce de sus dedos en mi piel era un lenguaje cifrado, una caricia que no solo acariciaba el cuerpo, sino también las profundidades de un deseo que había estado adormecido por mucho tiempo. En el semioscuro de luces y sombras, el taxi se convertía en un pequeño santuario, un abrigo para la tensión retenida que entrelazaba cada uno de nuestros movimientos y para la entrega por hacer. Lo sentía como una llama que se expandía lentamente, alumbrando lugares escondidos que yo misma no sabía que existían, cuando su aliento tibio tocaba mi cuello. Cada interacción era una invitación a perderme, a surcar ese océano de anhelos y expectativas que nos mantenía en un limbo entre la duda y la certeza. Sentí su pulso contra mi piel, firme y constante, un timbre que se sincronizaba con el mío, a la par de un destino que parecía no tener vuelta atrás. Nos acercamos más, absortos en ese ambiente denso y atemporal, ajenos a todo lo que no fuera el pulso compartido de nuestros cuerpos, intentando entrar en un abrazo sin vuelta. Atrás, Anel acarició mis labios con delicadeza. Sus movimientos eran un poema mudo de deseo reprimido, una promesa hecha con hilos de piel y murmullos apenas audibles. Las manos, ahora entrelazadas, se movieron con una combinación ideal de urgencia y calma, adentrándose en espacios vedados con la sutileza de quien tiene miedo de romper un encantamiento recién hallado. La tensión aumentaba, no con desesperación, sino con la calma tranquila de alguien que sabe que va a adentrarse en un océano desconocido, en el que solo está claro el calor que nos rodea. Era un juego de esperas y continuidades, de miradas que contenían mucho significado y caricias que retaban al silencio. Sentí que la promesa de esa noche se hacía palpable, como una brasa viva bajo la piel, mientras la distancia entre nosotros desaparecía del todo. Y justo cuando todo parecía llegar a su máximo apogeo, cuando las palabras y las certezas parecían innecesarias, nos quedamos en el umbral, sabiendo que ese momento únicamente era un preludio, la antesala de algo mucho más intenso y apasionado que estaba esperando en la penumbra. Con la seguridad de que aquella historia apenas empezaba, cerré los ojos y disfruté la tensión que todavía vibraba entre nosotros. Dile adiós a la precaución. Bienvenida a la entrega. El viaje aún no había concluido y yo estaba preparada para explorar el misterio que él había suscitado en mí. Ahora me gustaría saber de ti. Déjame un comentario y dime desde qué país me sigues. Me fascina averiguar de dónde provienen mis oyentes. Y tu siguiente historia, en Almas Ocultas, ya está disponible en la pantalla. Haz clic ahora. No querrás perderte esto.